En Central FM, la entrevista. En Central FM, Equilibrio. Estoy en comunicación con el diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Él es PAN, él es Partido Acción Nacional. Y Hernán, te saludo. ¿Estás en Monterrey o estás aquí en la Chilangolandia? Buenos días, Pedro, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos hoy en Monterrey, en un ratito más estaremos saliendo rumbo a la Ciudad de México. Muy bien. Pero hoy estamos acá en Monterrey. ¿Qué opinas de todo esto? Da a conocer una cifra Pemex y resulta que la cifra es desmentida por el presidente y hoy se confirma enfrente del director de Pemex que la cifra de Pemex era real. O sea, pareciera como si hubiera hecho ya un deporte del presidente de desmentir todas las cifras y él trae las suyas, ¿no? Bueno, pues yo creo que el caso de estas estadísticas de Pemex es prácticamente lo mismo que en todos los demás temas, como tú bien comentas, donde el presidente, bajo el argumento de yo tengo otra información, prácticamente desmiente o desdice todas las cifras y estadísticas oficiales, así como en el tema energético, en muchos otros. Y obviamente es preocupante, porque pareciera que el presidente vive en una realidad paralela distinta a la que tú, yo y millones de mexicanos enfrentamos y vemos diariamente. Y preocupa porque si no hay claridad o si no, de realmente dónde estamos parados con el tema de las estadísticas, pues menos va a haber claridad de cuál es el rumbo o cuáles son las acciones que se deben de tomar a futuro para corregir donde hay que hacerlo. Y en el caso de Pemex, pues es muy claro. Yo creo que en efecto las estadísticas son muy puntuales, no es necesario ni repasarlas. Ha habido una caída sistemática en la producción de petróleo en nuestro país y lejos de tener ahorita una estrategia puntual y efectiva para revertir esta tendencia, estamos nosotros, o está el gobierno federal, gastando el dinero de los mexicanos, por decir un ejemplo, en un proyecto como la refinería de Dos Bocas, que yo me pregunto, ¿de qué te sirve tener una refinería cuando no vas a tener que refinar? Claro, por ejemplo. Y que creo que esa es la primera gran interrogante que tendríamos que hacer. ¿Por qué no mejor dedicar ese dinero, en el mejor de los casos, suponiendo que quisiéramos ir en esta línea que ha marcado el presidente de soberanía y seguridad energética a costo del presupuesto nacional, pues mejor dediquémoslo a precisamente los proyectos de exploración y extracción. Y bueno, tú decías algo muy importante hace algunos minutos. Esta cerrazón que ha mostrado el gobierno federal para incluir la inversión privada en estos rubros, que hay un alto riesgo. Eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Explorar un campo para extraer petróleo es una actividad de alto riesgo. ¿Y qué significa alto riesgo? Significa que es muy posible que no haya éxito obteniendo el petróleo. Es decir, de los miles de millones, de los cientos de millones que tomaron un caso, una exploración en aguas profundas anda alrededor de los 250 millones de dólares. Es simplemente explorar. A lo mejor no sabes si vas a tener éxito o no. Es simplemente ver si hay o no hay ahí petróleo. Los esquemas que estábamos teniendo producto de las rondas, lo que hacían era, se llevaban ese riesgo a la iniciativa privada y obviamente donde sí había éxito en esa exploración, el gobierno participaba de las utilidades y de un porcentaje alto de las ganancias. Eso es lo que creo que el presidente no entiende, su equipo energético no lo entiende. Y lo que no se dan cuenta es que no hay presupuesto federal que alcance para poder cubrir las necesidades que tenemos de exploración a futuro. Y ahí es donde estamos atorados, precisamente porque el señor siempre tiene otra información y otra visión de las cosas. Y con todo ello, esta posible construcción de la refinería en Dos Bocas, pues lo que más nos afecta de todo esto es que no tiene un proyecto, no hay un plan, no hay una ruta crítica, no hay un anteproyecto de factibilidad, no hay planos, no hay incluso la garantía de comprar los equipos que se requerirían en su momento para irlos instalando conforme la construcción vaya avanzando. No hay nada, Hernán, nada. No sé si ustedes tengan algo, a lo mejor no lo sabemos.
No, no, Pedro, ¿qué más me gustaría que decirte que sí, que tenemos información completa en la Comisión de Energía, pero nos han mantenido ajenos al proceso completamente, aun y cuando pues nuestra labor como comisión sería, pues bueno, obviamente ellos tienen las facultades de ejecutar esos proyectos, pero siempre el Poder Legislativo se le involucra, se le participa, máxima la Comisión de Energía, pero pero el día de hoy no hemos visto un solo documento puntual sobre el proyecto de Dos Bocas, sobre los permisos, simplemente nos enteramos, como el resto de los ciudadanos, de las notas que van saliendo en el periódico y obviamente pues preocupados, porque vemos un proyecto que desde nuestra óptica no tiene ni pies ni cabeza, no sabemos hacia dónde va, realmente no creemos que vayamos a acabar en los tiempos que se dice, y repito, lo más grave, estamos construyendo una refinería cuando nuestra producción va en caída, y entonces mi pregunta, si decimos que no queremos depender, porque ese es el discurso oficial, no depender del extranjero, pues entonces ¿de dónde vamos a sacar el petróleo para operar para refinar? Evidentemente seguiremos dependiendo en ese escenario del petróleo que importemos para poderlo refinar. Entonces creo que lo que habla es que el presidente y su equipo energético, me tocó escuchar una ponencia por parte de la secretaria la semana pasada, vemos en el mejor de los casos un catálogo de buenas intenciones, pero creo que hay un desconocimiento profundo de lo que se requiere hacer en el tema energético en este país. Vemos hoy una política muy limitada en este sector y nos preocupa, porque bueno, no es el tema, pero vale la pena creo que retomarlo. Hace algunas semanas se dio a conocer estas posibles crisis en materia de energía eléctrica que iba a vivir el sureste mexicano, que luego lo salieron a desmentir, ellos mismos dijeron, no quisimos decir eso, pero creo que el mensaje fue muy claro. Bueno. Entonces, todo esto, Pedro, suma una situación que preocupa al sector empresarial, preocupa al sector productivo, porque si no hay energía, pues no hay crecimiento, no hay desarrollo industrial, y eso es lo que crea empleos, no la buena voluntad, ni las estadísticas, ni las cifras que tenga el presidente. Claro, por supuesto. Y como telón de fondo, Hernán, señor diputado, tenemos a las calificadoras que están degradando la calificación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, dos que por antonomasia han sido nuestras empresas productoras de energía en el país, están degradadas en su calificación, están desacreditadas fíjate, la premisa que veo en todas, en Moody's, en Fitch, en Standard, dicen, por la inconsistencia de las políticas públicas del gobierno federal. Bueno, hay otras calificaciones que demeritan la propia calificación de Pemex y de CFE, pero la inconsistencia sobre las políticas públicas del gobierno federal prevalece en las tres como el adjetivo que le ponen para tener el argumento de degradar a Pemex y a CFE. A ver, pues esto es muy claro. ¿Qué es lo que castigan los mercados? ¿Qué es lo que castigan los inversionistas? Y es la incertidumbre, claro, la falta de certeza. Yo siempre les pongo este ejemplo. Yo me puedo preparar en lo individual, si el día de mañana yo sé que va a ser mucho frío, si el día de mañana va a ser mucho calor, yo me puedo preparar. Lo único que no me puedo preparar es contra si no sé las condiciones que van a imperar el día de mañana. Y eso es una analogía de lo que está pasando en este país. No sabemos si el día de mañana el señor se va a despertar en qué ánimo se va a despertar y qué decisiones va a tomar que van a afectar las políticas públicas de este país. No sabemos si va a ir a un meeting y a mano alzada va a cancelar un proyecto de 300 millones de pesos, como pasó en la zona de la Laguna, y bueno, pues el día de mañana él puede ir a algún estado en el sureste y a mano alzada cancelar algún proyecto petrolero realmente la incertidumbre que los mercados y las calificadoras están viendo y que evidentemente nos tienen en esta tesitura. Bueno, pues fíjate que antes de entrar contigo daba yo un repaso de las últimas refinerías que se han hecho en los Estados Unidos y de su capacidad de refinación. Cada vez son más pequeñas, cada vez son más multirregionales, cada vez son más eficientes, obviamente, y tienen tecnologías cada vez más modernas, pero todas están basadas en un tipo de petróleo que aquí no tenemos, no usamos.
Es decir, y no producimos. Así no es, producimos, o sea, es un petróleo menos ligero. pesado, es más ligero y tiene menores posibilidades de desecho de coque y de desecho de azufre. Entonces, aparte de todo, tenemos ese agravante en algo que no se ve, no lo veo claro. Y aparte de todo, querido Hernán, esta se le va a echar Pemex y no vamos a buscar que haya empresas especializadas en la construcción de refinerías, cuando Pemex, la última vez que hizo una fue hace 42 años. Sí, a ver, el modelo en el que el mundo ha ido avanzando en este tema es como tú comentas, son instalaciones más pequeñas, más versátiles, porque hay que recordar que un punto importante del tema de los costos finalmente de la gasolina y de los energéticos, de los hidrocarburos líquidos, tiene que ver con los costos de logística. Sí, claro. Es decir, los costos para trasladar el hidrocarburo líquido. Sí. Entonces, si tú puedes tener plantas más pequeñas, más versátiles, cerca de los puntos principales de consumo, eso te reduce los costos logísticos. Entonces, ya este esquema de construir estos grandes mamostretos, estos grandes elefantes blancos que tuvieron una razón de ser en su momento, ya no es el modelo que el mundo está siguiendo. Claro. Pero por eso repito, estamos anclados en otro ejemplo más de cómo estamos anclados en el mundo, en el México de los 60, de los 70, y no entendemos la nueva realidad del siglo XXI, bueno, pues ya 2019 en la que estamos y hacia donde debemos de avanzar. Pues mira, Entonces, mira, lo malo es que sí lo entendemos tú y yo, ¿no? Y nuestro público. El problema es que no lo entiende el presidente, y eso yo creo que sí, eso es un agravante. Y espero, de verdad, y a ti te lo digo en título personal como presidente de esta Comisión de Energía, que haya el suficiente contrapeso para tratar de proponer sensatez en lo que es tanto insensato. Y Hernán, te agradezco muchísimo que como siempre estés con nosotros y tomes esta comunicación. Hernán Salinas. No, hombre, al contrario, Pedro, muy agradecido por el espacio y sobre todo porque este tema que tú nos abres la oportunidad de discutirlo públicamente, hace falta más precisamente que se haga eso, que se discutan estos asuntos de manera pública, abierta y con todas las opiniones, algo que lamentablemente no se está dando por lo menos en este sector. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, Hernán Salinas, que habla aquí en esta primera emisión central FM Equilibrio.